Bueno, vamos a iniciar. ¿Se acuerdan en qué tema nos quedamos? Y vamos a empezar ahorita un tema. Licenciada, sí, nos toca la personalidad jurídica de la sociedad mercantil. Muy bien, así merito es. Vamos a ver. Ahí está. Así es. Así que nos vamos. Para los que tienen el libro. A los que les tocó trabajar doble, ¿se acuerdan? Hicieron el ensayo de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil. ¿Alguno se acuerda de qué escribió en ese ensayo? ¿Qué quiera compartir? ¿De qué se trataba? ¿A qué se refiere con personalidad jurídica? Tenemos que remontar un poquito al Código Civil. Ustedes vieron los atributos, ¿verdad? De la persona. Y entre ellos está la personalidad jurídica. Ahí está. Ay, ay, ay. Vámonos, por favor, al artículo 14 del Código de Comercio y al artículo 15 del Código Civil. Es que no estaba hablando. Perdón, me había quedado callada. Supongo que era por eso, pero bueno, de cómo me escuchen, no sé si los demás me escuchan. Sí, me escucho claro. Se digan, escuchamos fuerte y claro. Sí, licenciado, escucha, está bien. Manuel, sí, Hugo también. ¿Cómo me escuchan los demás? No me escucho, dice Ligia. Buenas noches, licenciada, se le escucha re bien, Leita. Gracias, licenciada. Fuerte y claro, licenciada. Se le escucha, licenciada. Sí, entonces, gracias, Jorge. Ok. Sí, Ligia, porque al parecer los demás sí me escuchan, entonces Sí, gracias. Hola, ha de Lisa. ser problema con su internet. Sí, se escucha perfecto. Gracias, Ceci, por saludarla. Y Adela andaba en la calle. Buenas noches, Ligda. Listo, ahora sí la escucho bien. ¿Ahora sí? Ah, vaya, qué bueno. Bueno, estábamos hablando, Ligia, de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil. Y vamos a leer el artículo 14 del Código de Comercio y el artículo 15 del Código Civil. Por favor, alguien que sea tan amable de poderlo leer, el del Código de Comercio. Artículo 14. Personalidad jurídica. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de los socios individualmente considerados. Para la constitución de sociedades, la persona o personas que comparezcan como socios fundadores deberán hacerlo por sí o en representación de otro, debiendo en este caso acreditar tal calidad en la forma legal. Queda prohibida la comparecencia como gestor de negocios. Ok. Entonces a ese artículo le van a resaltar donde establece la personalidad jurídica, que en el registro mercantil al momento de inscribirse es allí donde ya nace
la personalidad de la sociedad. Y el artículo, este artículo 14 lo van a relacionar con el artículo 15. ¿Quién me lee el artículo 15, inciso 4 del Código Civil? Artículo 15. Inciso Las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes. Solamente le leo el resto. Sí, lee el resto, por favor. Las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso 3 podrán establecerse con autorización del Estado en forma accionada, sin que por ese solo hecho sean consideradas como empresas mercantiles. Ok. Entonces, ahí me van a relacionar esos dos artículos. Toda sociedad mercantil en Guatemala tiene personalidad jurídica, cualquiera que sea su forma. Pero también tenemos sistemas jurídicos como el francés, el italiano, que no adoptan esta idea. Entonces, en el alemán, por ejemplo, separan las sociedades de personas y la sociedad de capital. Entonces, las sociedades de personas se les asigna una personalidad atenuada, una personalidad más suave, más sutil. Pero en las sociedades de capital, ellas sí absolutamente tienen la personalidad jurídica. Y el sistema inglés es el único que atribuye la personalidad al igual que Guatemala. La personalidad deviene del cumplimiento de un procedimiento establecido en la ley, el que principia con la autorización de la escritura pública. Marquen esto. ¿Cómo principia la personalidad jurídica de una sociedad mercantil? Con la autorización de la escritura pública. Y luego, pues ya se lleva el proceso de constitución al ser calificado por el registro mercantil en forma positiva, produce la inscripción definitiva de la sociedad y nace su personalidad jurídica. Pero más adelante está más específico este tema. Luego tenemos los efectos que produce el reconocimiento de la personalidad. Al reconocer que las sociedades mercantiles son personas jurídicas, sus atributos son los siguientes. Tomen nota. La sociedad es sujeto de derecho y obligaciones. Tener un nombre propio. Contar con un domicilio legal y patrimonio propio. Adquirir la calidad de comerciante. Ser responsable civil y penalmente. Poseer un periodo de vida Recordemos que para los plazos de la sociedad, puede ser indefinido y puede ser definido. Y para esto vamos a leer el artículo 24 del Código de Comercio. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Artículo 24. Inicio. Gracias. Vamos a darle chance a compañerita, que le dé la compañera a la licenciada. Bueno, ahí le están dando la palabra.
Buenas Ok. noches. Permítame. Solo le voy a contestar ahí a los que no saben en qué página estamos. Estamos en la página 79. Por favor. Y ahora sí, continuamos. Artículo 24. Plazo. El plazo de la sociedad principia desde la fecha de inscripción de la misma en el Pausa. registro mercantil. Pausa. Plazo. Resalten ese plazo. ¿Desde cuándo? Continúe, por favor. Las sociedades mercantiles pueden constituirse para plazo indefinido. Muy bien. Plazos, marquen ese. Con respecto a la responsabilidad civil que les había mencionado, ser responsable civil y penalmente, vamos a leer el artículo 24 del Código Civil. ¿Leo yo? Por favor, gracias. Artículo 24. Las personas jurídicas son civilmente responsables de los actos de sus representantes, que en el ejercicio de sus funciones perjudiquen a tercero, o cuando violen la ley o no la cumplan, quedando a salvo la acción que proceda contra los autores del daño. Muy Sí era bien. del Código Civil, ¿verdad? Sí, del Código Civil. Ese artículo me lo van a relacionar. ¿Quién tiene ahí el Código Penal? Que me pueda leer el artículo 38. Resáltenlos, de verdad. Estos dos artículos resáltenlos porque hay algún momento en que lo pueden necesitar. Relacionan el artículo 24 del Código Civil y el 38 del Código Penal. ¿Quién me lee el Código Penal? Yo tengo acá el del Código Penal. Por favor, Adela. Artículo 38. Adela, perdóneme, Marilyn estaba ahí también, Ay, creo perdón. que levantó la mano. Sí, démosle chance a ella también. Gracias. Marilyn. Artículo 38. Artículo 38. Responsabilidad penal de personas jurídicas. Lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsables de los delitos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ella, que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde, con su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, Así supongo que me es. representantes. Marilyn, no le estamos escuchando. Comete. ¿No Bueno. me escucha? A ver si no es por el... ¿Ya me escucha? ¿Hoy sí? Solo lea las últimas líneas. Ahí donde ya casi lo iba a terminar. Lea las últimas líneas. En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. ¿Eso? Ok. Entonces, estos dos artículos, por favor, me los relacionan. Wilson Álvarez, gusto saludarlos. Estamos en el artículo, bueno, ahorita estamos en el artículo 24 del Código Civil y el artículo 38 del Código Penal. Bueno. Ay, no, ¿qué me escribieron ahí? Sí, gracias, David. Bueno, al igual que la persona individual, las sociedades mercantiles también tienen tiempo de vida. ¿Cómo se va a definir esto? Si es por definido o indefinido, se tomará en cuenta desde el momento de su constitución, según sea la decisión de los socios. También puede ser que esté como definida
pero existe un procedimiento donde se puede presentar una prescripción y darle más vida a la a la sociedad mercantil. Y esto también está en el artículo 24 del Código de Comercio. Por favor. Este es el plazo, creo que ya lo leímos, ¿verdad? Ya, Lita. Sí. Está la prórroga normal, que esta siempre está dentro del plazo antes que se venza la personalidad, o puede ser también la prórroga extemporánea, que se venció el plazo y después ya se presenta la prórroga nuevamente para hacer efectivo la conservación de la empresa. Bueno, luego nos vamos, necesito avanzar, perdón. Fusión, transformación y escisión de sociedades. Fusión de sociedades. ¿Qué es la fusión de sociedades? Es la reunión de dos o más sociedades que forman una nueva. Procedimiento de fusión. Vamos a leer el artículo 256 del Código de Comercio, por favor. Artículo 256 del Código de Comercio. Artículo 256. Formas de fusión. La fusión de varias sociedades puede llevarse a cabo en cualquiera de estas formas. Número 1, por la creación de una nueva sociedad y la disolución de todas las... Pausa. Al artículo le van a poner formas ¿de qué? De fusión. Y luego van a poner donde dice por medio de integración, ¿verdad? Lo subrayan y le ponen número 1. Continúa, por favor. Ok, licenciada. Por la creación de una nueva sociedad y la disolución de todas las anteriores que se integren en la nueva. Número 2, por la absorción de una o varias sociedades por otra, lo que produce la disolución de aquellas. En todo caso, la nueva sociedad o aquella que ha absorbido a las otras adquiere los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas. Muy bien, gracias. Bueno, por medio de integración y por medio de absorción. Hay integración cuando varias sociedades se fusionan en una sola. No lo olviden, integración, varias, una sola. Y desaparecen todas sin excepción, o sea, desaparecidas, todas las demás, las que se fueron absorbidas. Bueno, absorción, cuando una de las sociedades fusionadas subsiste por absorber a las demás. ¿Ok? En ambos casos, las sociedades fusionadas, a excepción de la que absorbe, entran en estado de disolución como acto previo a la fusión. Y la nueva sociedad o aquella que ha absorbido a las demás adquiere los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas. Entonces, al momento de que esta sociedad viene y quiere absorber unas, ella en automático desaparece por un tiempo, luego se cumple la función de fusión, entonces ya nace nuevamente como una sola. Luego nos vamos, bueno, esto solo les voy a dar las teorías. Teorías que fundamentan la fusión. Teoría de la sucesión universal y teoría contractual. ¿Cómo dijo, Lick? Disculpe. Teoría de la sucesión universal y teoría contractual.
Claro que sí, David. Estas son teorías que fundamentan la fusión. Para la teoría de la sucesión universal, podemos leer el artículo 256. Y para la teoría contractual, ya tiene artículo, bueno. La teoría contractual, pues obviamente se refiere al contrato. ¿Cómo va a estar establecida? Es un acto unilateral en que cada sociedad, de acuerdo con su estructura particular, decide fusionarse. Luego nos vamos, avancemos, transformación de sociedades. Vamos a leer el artículo 262. Del Código de Comercio. Artículo 262. Transformación. Las sociedades constituidas conforme a este código pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad mercantil. La sociedad transformada mantiene la misma personalidad jurídica de la sociedad original. En la transformación de sociedades se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 258, 259, 260 y 261 de este código. Relaciónenlo. Marquen esos artículos. Bueno, ¿ahí terminó? Sí, ahí termina. Gracias. A ese artículo le pueden poner transformación de sociedades. Establece que las sociedades constituidas conforme a dicho código pueden transformarse en cualquier tipo de sociedad mercantil. Recordemos que nosotros, ¿cuántos tipos de sociedades mercantiles tenemos? 7. Son 6, licenciada. 6. Entonces, por ejemplo, una sociedad anónima puede pasar a ser, dame un nombre de una de las sociedades. Comandita simple. Comandita simple, comandita por acciones, una responsabilidad limitada. Entonces, esas transformaciones se pueden dar dentro de nuestras sociedades. Luego nos vamos, por favor, disolución y liquidación de sociedades. Y para esto vamos a leer el artículo 225 y 255 del Código de Comercio. Artículo 225. Disolución parcial. La exclusión o la separación de uno o más socios en las sociedades no accionadas causa la disolución parcial de la sociedad. En las sociedades anónimas se estará a lo dispuesto en el artículo 111. Muy bien. El artículo 111. Sí, así dice. Y el 255. Artículo 255. Nulidad del contrato social. La nulidad del contrato social, cualquiera que sea la causa, no perjudica los derechos de terceros de buena fe. Contra los socios cuya responsabilidad se determinará según la naturaleza de la sociedad que se propusieron formar. Si no fuera posible determinarla, el caso se regirá por las disposiciones de la sociedad colectiva. Declarada la nulidad, se procederá inmediatamente a la liquidación. Muy bien. Entonces, a esos dos artículos les ponen liquidación y disolución.
Los relaciona. Como les estaba diciendo, la vida de la sociedad mercantil inicia cuando está definitivamente inscrita en el registro mercantil. Y obviamente, también, como ya se los digo, tiene tiempo de vida. ¿Cuándo es que se extingue? Porque es disuelta o absorbida. Este es cuando se disuelve, exactamente. Y cuando se dé la disolución, se requiere la presencia de una causa prevista en la ley. Vamos a ver las causas. Esto está establecido en el artículo 29 del Código de Comercio. Busquemos, por favor, esa. No, el artículo 226. ¿226, por favor? Esas son las causas de exclusión, licenciada. Sí, tiene razón. También las causas de disolución en el artículo 237. Las de disolución. En el artículo 237. Bueno, causas de disolución, artículo 237. Y estas pueden ser voluntarias y legales. Obviamente, cuando es voluntaria, estamos especificando que es cuando los socios así lo deciden, desde el momento de su constitución. Y se expresa en el contrato. Y pues las legales son las que están previstas en la ley, que nos van a leer allí el artículo. El 237, ¿verdad? Sí, eso me dijo usted. No fue Cecia. El 237, por favor. Disolución total. Artículo 237. Causa de disolución. Las sociedades. Las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas. 1. Vencimiento del plazo fijado en la escritura. Resalte. 2. 2. Imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. 3. Resolución de los socios tomada en Junta General o Asamblea General Extraordinaria. 4. Pérdida de más del 60% del capital pagado. Ya le habíamos puesto nombre, decía disolución total o pérdida de todo. Al 4. Okay. Bueno, pero entonces igual ahí lo van relacionando según el tema. 5. Reunión de las acciones o las aportaciones de una sociedad en una sola persona, excepto las sociedades de emprendimiento. Ok. 6. Las previstas en la escritura social. Y 7. En los casos específicamente determinados por la ley. Ok. Entonces ahí relacionan o marcan ese artículo 237 con las causas de disolución. Y luego tenemos la disolución parcial. Esta puede ser por exclusión y por separación. Esto es por exclusión o por separación de uno o más socios. Podemos mencionar que en la exclusión el socio es retirado de la sociedad por incurrir en infracción
al contenido de la escritura constitutiva o lo que establece el Código de Comercio. En cambio, la separación proviene de la voluntad del socio. El socio se separa por causas que únicamente a él le competen. Entonces, disolución parcial por exclusión y por separación. En la exclusión, vamos a leer el artículo 29 y 39 del Código de Comercio. Artículo 29. Época y forma de las aportaciones. Sí, es ese. 29 del Código de Comercio. ¿Sí? Sí, léalo. Los socios deben efectuar sus aportaciones en la época y forma estipuladas en la escritura constitutiva. El retardo o la negativa de la entrega, sea cual fuere la causa, autoriza a los socios para excluir de la sociedad al socio moroso o para proceder ejecutivamente contra él. El socio, incluso el industrial, responde personalmente de los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad por incumplimiento o mora. A ver, ¿quién me dice cuál es el socio industrial? ¿El que aporta su trabajo? Sí, bien. Hombre, si cuando pongo atención soy bárbara. Porque has tenido atención, pues. Artículo 226 del Código. No, tocaba el 39. Ah, ¿ya no lo leyó, pues? No, leí el 29. Bueno, lea el 39, pues. Relacionen esos dos artículos. Por favor, marquen todos los artículos que estamos viendo. Artículo 39. Prohibiciones a los socios. Se prohíbe a los socios, 1, usar el patrimonio o de la razón o denominación social para negocios ajenos a la sociedad. 2, si tuvieran la calidad de industriales, ejercer la industria que aportan a la sociedad, salvo en beneficio de esta, o dedicarse a negociaciones que los distraigan de sus obligaciones para con la sociedad, a menos que obtengan el consentimiento de los demás socios o que haya pacto expreso en contrario. 3, ser socio de empresas análogas o competitivas, o emprenderlas por su cuenta o por cuenta de terceros, si no es con el consentimiento unánime de los demás socios. Esta prohibición no es aplicable a los accionistas de sociedades por acciones. 4, ceder o gravar su aporte de capital en la sociedad sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios, salvo cuando se trate de sociedades accionadas. Muy bien. ¿Alguien tiene al 200 algo que ella dijo? Porque no me acuerdo cuál es. 226. Nieves, por favor, léame el 226 del Código de Comercio. Ok, Lida. Gracias. Artículo 226. Causas de exclusión. Son causas para excluir a uno o más socios, además de las infracciones a los preceptos de los artículos 29, 39 y 40 de este código. El incumplimiento por el socio o socios de las obligaciones que se les impone la ley o la escritura social y la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. Son causas para la exclusión de uno o más socios en las sociedades no accionadas las siguientes. 1. La condena por falsedad o por delito contra la propiedad. 2. La quiebra. 3. La interdicción declarada judicialmente para ser comerciante. Muy bien. Esos 3 artículos me los relacionan y están con respecto al tema de la exclusión. Son las causas de exclusión. Y número 1, condena por falsedad o por delito contra la propiedad. 2, la quiebra. 3, interdicción declarada judicialmente para ser comerciante.
Vamos a ver. Licenciada, perdone, ¿me puede dar un ejemplo de cómo sería alguien que se le pone interdicción para ser comerciante? El estado de interdicción normal del artículo del O código. sea, no tener la capacidad en general. Exactamente, o sea, No es solo para sí. ser comerciante, sino es en general. Es que si se le declara el estado de interdicción, obviamente también se bloquea esto. Pero recuerde que no cualquiera puede ser comerciante, tiene que llenar ciertos atributos para. Entonces, ahorita aquí específicamente habla de no ser comerciante. Entonces, si él tuviera algún impedimento, que normalmente sabemos que el estado de interdicción se declara cuando en situaciones de, por ejemplo, que no son mayores de edad, que tienen algún problema mental, ¿sí? Ahí está el artículo, ¿qué es 14? Ok, no, pensé que había algo Entonces, diferente que no, solo por ser no. comerciante. No, sí, Ya. en este caso para ser comerciante hay limitante. Entonces, si se declara que él no tiene la capacidad para ser comerciante, pues es excluido. Ok, gracias. Vámonos, por favor, a la posición del socio excluido. Al ser excluido, responderá frente a la sociedad de los daños y perjuicios que haya causado a la misma. Esa es la posición del socio excluido. La separación. La separación proviene del socio y se origina en actos de los que no puede responsabilizarse. La ley guatemalteca distingue causas de separación para las sociedades accionadas y para las no accionadas. En las no accionadas, las causas de separación son las siguientes. Artículo 16 del Código de Comercio. Separación. A este artículo recuerden marcarlo y ponerle separación. Relacionarlo con los siguientes artículos que vamos a ver. Artículo 16. Artículo 16. Solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones, se harán constar en escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública. Gracias. Salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución, tomada por la mayoría que la propia escritura determine, pero en este caso la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. Las sociedades de emprendimiento se constituirán por medio de un procedimiento propio, eximiéndolo de la obligación de constituirse por medio de escritura pública. De igual forma, sus modificaciones consistentes en el aumento o reducción de capital, prórroga y cambio de denominación. Ok, gracias. Entonces, al momento de que se toman los lineamientos para la inscripción y redactar la escritura pública, si no están de acuerdo, pues hay separación, están en el derecho de separarse. Este artículo lo van a relacionar con el artículo 58. Artículo 58. Por favor. Ay, qué calor. Ay, perdón ustedes, pero qué calor tengo. ¿Solo lo relacionamos o lo leemos? No, léalo. Artículo 58. Administrador extraño a la sociedad. Todo socio tiene derecho a separarse de la sociedad cuando, a pesar de su voto en contra, el nombramiento de administrador recaiga en persona extraña a la sociedad.
esta disposición no es aplicable a las sociedades por acciones. Ok. Relacionan eso. Recuerden que estamos hablando de las causas de separación. Y el artículo 261. Quiero ver, ¿a quién le digo que me lea ese artículo? Porque Adela pareciera que solo ella tiene código. Ligia Lisset, por favor. El artículo 229. ¿El 261 le o el 229? Ay, sí, perdón, 261. Ya me estaba saltando. Se lo leo yo si quieren. Gracias, Nancy. Responsabilidad del inconforme. El socio que no esté de acuerdo con la fusión puede separarse, pero su aportación y su responsabilidad, persona limitada, si se trata de socio colectivo o comanditado, continuará garantizado el cumplimiento de las obligaciones contraídas antes de tomarse de acuerdo de fusión. Muy bien, gracias. Ahorita entonces toca el artículo 229. Esta es otra causa de separación. Buenas noches, Ligda. Artículo 229, causa de separación. Gracias, En Ángel. las sociedades no accionadas, los socios pueden obtener su separación, no solamente por las causas señaladas en los artículos 16, 58 y 261 de este código, sino también en los casos siguientes. 1. Si la sociedad, a pesar de tener ganancias suficientes durante los 2 ejercicios consecutivos inmediatos, no reparte utilidades, cuando menos del 8% del capital social pagado. 2. Si no se excluye al socio culpable en los casos previstos en el artículo 226 de este código, a pesar de ser requerida la sociedad para ello. Número 3. Si la sociedad se ha constituido por duración indefinida y el socio manifiesta su voluntad de separarse, en este caso es necesario un aviso previo, por lo menos con un ejercicio social de anticipación. Gracias, Angélica. Ahora vamos a irnos al artículo 231. Usted leyó el 229, ¿verdad? Sí, Ligda. Sí, 231. Por favor. Don Manuel, hágame el favor de leerlo. Tengo rato de no escucharlo, Manuel, ¿cómo está? 231, mejor licenciado. Mucha atención. 231. Derecho de separación en sociedades accionadas. En la sociedad por acciones, los socios pueden obtener su separación en el caso del inciso primero del artículo 229 y cuando la sociedad cambie su objeto prorrogable, su duración, traslade su domicilio a país extranjero, se transforma o fusione. Gracias. El derecho de separación corresponde solo a los accionistas que votaren en contra de la resolución y deberá ejercerse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya celebrado la Asamblea General que tomó el acceso correspondiente. La sociedad puede proceder a la venta de las acciones del socio que se haya separado siempre que obtenga cuando menos un precio igual a la cantidad que se desembolsó para liquidar a dicho socio. Si en el plazo de 6 meses no se ha logrado la venta, debe reducirse el capital con observancia de los requisitos legales. Gracias.
Bueno, a estos artículos que mencionamos, recuerden que son las causas de separación. Y ahora vamos a ver las causas que provocan la disolución total. La disolución total afecta definitivamente la existencia jurídica de la sociedad y su principal efecto es provocar la liquidación. ¿Cuál es el principal efecto de provocar la disolución total? No, Las pérdidas. No. ¿Cómo les puedo plantear esa pregunta? Vamos a ver. liquidación. Liquidación total. La liquidación total. Por favor, márquenlo, es pregunta de examen. La liquidación total del patrimonio de la persona jurídica. Entonces nos vamos a ir. Las causas que la provocan pueden estar previstas en la ley o en el contrato. En la ley o en el contrato. Y vamos a leer el artículo 237, causas de disolución. Causas de disolución. Gracias, Jenny. Las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas. Vencimiento del plazo fijado en la escritura. 1. Vencimiento del plazo fijado en la escritura. 2. Imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. 3. Resolución de los socios tomada en Junta General o Asamblea General Extraordinaria. 4. Pérdida de más de 60% del capital pagado. 5. Reunión de las acciones o las aportaciones de una sociedad en una sola persona, excepto las sociedades de emprendimiento. 6. Las previstas en la escritura social. Y 7. En los casos específicamente determinados por la ley. Muy bien. Entonces, causas de disolución. Vencimiento del plazo, salvo que se prorrogue, lo que ya habíamos dicho. Imposibilidad de realizar el objeto social o consumación del mismo. 3. Por resolución de los socios tomada en Junta General o Asamblea General Extraordinaria. 4. Pérdida de más del 60% del capital pagado. Reunión del capital en una sola persona o socio. También puede considerarse como causa de disolución total la nulidad del contrato. Esa es la número 6. Y 7, la fusión en cuanto a las sociedades que desaparecen. Liquidación total de la sociedad es la realización de su unidad patrimonial para cubrir el pasivo social y repartirse el remanente entre los socios por medio de las cuotas de liquidación en proporción a la parte de capital que corresponde a cada socio. O en la forma que lo haya pactado. Eso es liquidación total de la sociedad. La realización de su unidad patrimonial para cubrir el pasivo social y repartirse el remanente. Sí, César. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Por ejemplo, en la liquidación total de la sociedad, aunque aquí el libro creo que no lo menciona, no lo dice, pero diría yo que en el numeral 7, la verdadera liquidación de la sociedad sería la falta de, por ejemplo, si es una sociedad, una empresa, sociedad anónima que se dedica a la distribución de bienes o servicios, a falta de ellos, una liquidación total podría ser también, ¿verdad? Pero aquí no lo establece el... No, pero entonces allí entraría en la imposibilidad de realizar el objeto, según entiendo su pregunta. Sí, claro. ¿Cuál sería? Sí. ¿Qué numeral sería? En la número 2.
imposibilidad de realizar el objeto social o consumación del mismo. Ah, sí. Entonces yo lo pondría en este punto. Claro, obviamente cuando ustedes empiezan asistencia, no, y creo que no sé qué se me hizo la niña que me pasa la asistencia. La mandé hace rato. También. Bueno, entonces ahí está, dice, la asistencia. No está, bien. Así. Ahí está, jóvenes, para que tomen asistencia, por favor, en el chat. Ahí lo volvieron a enviar. Bueno, ¿estamos, César? Obviamente les estaba diciendo que en la práctica, pues, surgen muchísimos más motivos, pero dentro de la ley se va encuadrando o uno le va buscando la forma según lo que establece, ¿ya? Y en este caso yo lo establecería en imposibilidad de realizar el objeto. Bueno, vámonos con... No, está ya. Quiero ver. Órgano liquidador. Regularmente es en el contrato social que se establece quién va a ser el órgano liquidador al momento de una disolución. Pero, entonces, órgano liquidador, número 1, contrato social. Se establece en el contrato social. Número 2, es por decisión de la mayoría de los socios al momento de la disolución. Esa sería la número 2. Y la número 3, que al momento si no se llega a ningún acuerdo, entonces esto se va al juez de primera instancia civil, la cual nombrará los liquidadores. 3, por favor no lo olviden. Órganos liquidadores. Puede ser establecido en el contrato social, ahorita se lo repito, establecido en el contrato social, que ahí está la forma y las personas que van a llevar a cabo la liquidación. La otra es por decisión de la mayoría de socios en el acto en que acuerden el momento de la disolución. Esa es la 2. Y la número 3, al momento de no existir ni en el contrato ni que lleguen a un acuerdo los socios, entonces esto pasa al juez de primera instancia civil. Él nombrará a los liquidadores. Entonces, la número 3 sería juez de primera instancia civil nombrará liquidadores. ¿Ok? Dice, perdone, y la parte que dice a petición de cualquier socio. La parte que dice que, perdone, Wilson. A petición de cualquier socio. Ah, sí. Sí, pero recuerden que para poder tomar esa decisión tiene que haber acuerdo unánime. Entonces, usted es socio, Jennifer es socio, Jacqueline es socia, yo soy socia. Entonces, yo vengo y propongo a Sherlyn, a César, pero si usted no está de acuerdo, ni Nancy está de acuerdo, entonces allí ya no hay voto unánime. Y al existir ese conflicto, entonces esto ya se presenta en el juzgado, en el juez de primera instancia civil. ¿Sí? Bueno, la liquidación puede estar encomendada a una o varias personas. ¿Cuántas personas pueden ser liquidadores? Una o varias personas. Una o varias. Cuando actúan varias personas, tienen la responsabilidad solidaria. Si hay discrepancias entre los liquidadores, el problema lo resuelven los socios por mayoría o
el juez de primera instancia civil mediante procedimiento incidental. Bueno, esto ya es que se maneja fuera del proceso principal. Y la caución y remoción de los liquidadores. ¿En qué momento? Todo liquidador puede ser removido si así lo decide la mayoría de socios o por el juez de primera instancia civil. Esto siempre y cuando exista justa causa. ¿Y dónde se cumple donde no hay, o cómo les podía decir? Que no cumplen con las atribuciones para poder remover a los liquidadores. Y para esto nos vamos a ir al artículo 247 y le van a poner atribuciones de los liquidadores. ¿Cuál es la función del liquidador o de los liquidadores? Artículo 247. Artículo 247. Atribuciones. Los liquidadores tendrán las siguientes atribuciones. Número 1, representar legalmente la sociedad, judicial y extrajudicialmente. Por el hecho de su nombramiento, quedan autorizados para representarla judicialmente con todas las facultades especiales pertinentes que atribuye la ley del organismo judicial. Número 2, concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. Número 3, exigir la cuenta de su administración a cualquiera que haya manejado intereses de la sociedad. Cuarto, liquidar y pagar las deudas de la sociedad. Quinto, cobrar los créditos activos, percibir su importe, cancelar los gravámenes que los garanticen y otorgar los correspondientes finiquitos. Sexto, vender los bienes sociales aun cuando hay algún menor o incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido aportados por aquellos con la condición de ser devueltos en especie. Séptimo, presentar estado de liquidación cuando cualquiera de los socios lo pida. Octavo, rendir cuenta de su administración al final de la liquidación. Noveno, disponer la práctica del balance general que deberá someterse a la aprobación de los socios, en la forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. Décimo, liquidar a cada socio su haber social. Onceavo, depositar en el registro mercantil el balance general final una vez aprobado y obtener del propio registro de cancelación la inscripción de la escritura social. Y doceavo, en general, realizar todos los actos de la liquidación. Muy bien. A este artículo le pusieron atribuciones de los liquidadores, ¿verdad? Y más que todo son los que van a hacer todo el trabajo que les tocaría a los socios, lo van a hacer los liquidadores. Y desde el momento que ellos son nombrados, pasan a representar a la sociedad judicial y extrajudicial. Ellos tienen que concluir los negocios pendientes de la sociedad, exigir cuentas a quien haya tenido el manejo de la sociedad. Solo imagínense la responsabilidad que ellos van a adquirir al momento de ser nombrados liquidadores. Liquidar y pagar las deudas de la sociedad. Cobrar los créditos, percibir su importe, cancelar gravámenes y otorgar finiquitos. Vender bienes sociales, aun cuando haya menores o incapaces. Recordemos que la sociedad es una persona jurídica diferente de los socios individualmente considerados, a menos que estuviese pactada la devolución de dichos bienes, pero eso debería de estar entonces estipulado en el contrato de constitución. Presentar estado de liquidación cuando sea requerido por cualquier socio. O sea, ellos tienen que llevar todo en orden de qué son los movimientos que se han hecho, cómo van, porque en cualquier momento los socios pueden solicitar esa información. Presentar cuentas de su administración al finalizar la liquidación.
disponer la práctica del balance general de la sociedad, sometiéndolo a la aprobación de los socios. Liquidar a cada socio su haber social, depositar en el registro mercantil el balance general de la sociedad, luego que ha sido aprobado por los socios, y obtener en dicho registro la cancelación de la escritura social y de la persona jurídica. Bueno, debemos recordar que lo que se cancela realmente es la inscripción, es la personalidad jurídica de la sociedad mercantil, ya que la escritura no la puede cancelar el registro mercantil. ¿Solo quién puede cancelar una escritura pública? El notario. El notario, muy bien. Entonces, no es potestad del registro mercantil cancelar escrituras. Ahora nos vamos con organización e inscripción de sociedades mercantiles. Creo que ese es bueno, miremos. Vamos a leer el artículo 1730 del Código Civil. Por favor. Que te vaya bien. ¿Leo yo? Por favor, gracias. Artículo 1730, Código Civil. La escritura de sociedad deberá expresar lo siguiente: objeto de la sociedad, razón social, domicilio de la sociedad, duración de la sociedad, capital y la parte que aporta cada socio. Parte de utilidades o pérdidas que se asigne a cada socio, fecha y forma de su distribución. Casos en que procederá la disolución de la sociedad antes de su vencimiento. Y las bases en que todo caso de disolución deberán observarse para la liquidación y división del haber social. Cantidad que puede tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales. Modo de resolver las diferencias que surjan entre los socios y la forma de administración de la sociedad y los demás pactos que acuerden los socios. Muy bien. Entonces, estos son todos los requisitos que debe cumplir la escritura pública para la autorización. Y el artículo 46 del Código de Notariado, por favor. Artículo 46. Por favor, siempre me relacionan esos artículos. Acá es para la autorización de la escritura, entonces, requisitos. Por favor, continúe Nancy, ¿verdad? Sí, Rita. Dele, pues. La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las estipulaciones propias de la clase que corresponda, contendrá las siguientes. Número 1. Clase y objeto de la sociedad, expresando las negociaciones sobre las cuales versará su giro. 2. Razón social. 3. Nombre de la sociedad, si lo tuviere. 4. Domicilio de la misma. 5. Capital social y parte que aporta cada socio, sea en dinero, en cualquiera otra clase de bienes o en industria personal. El valor que se le asigne o la forma en que debe hacerse el justiprecio en caso que no se les hubiere asignado valor alguno. 6. Según la naturaleza de la sociedad, designación de la persona o personas que la administrarán y sus facultades. 7. Parte de beneficios o pérdidas que se asignen a cada socio, fecha y forma de su distribución. 8. Duración de la sociedad. 9. En casos en que procederá la disolución de la sociedad antes de su vencimiento. 10. Las épocas fijas que se presentará la memoria, inventario, balance general de las operaciones sociales y proyecto de la distribución de utilidades. 11. Bases sobre las cuales debe hacerse la liquidación y división del haber social. 12.
cómo se formará la mayoría de los casos, en los casos en los que los socios tengan derecho a votar. 13. Cantidad que pueda tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales según la naturaleza de la sociedad. 14. Si las diferencias que surjan entre los socios deberán ser sometidas o no a la resolución de árbitros y, en su caso, la forma en que se hará el nombramiento. Y 15. Los demás pactos que convengan los socios. Hasta ahí. Ok. Gracias. Relacionan esos dos artículos. Entonces tenemos como primer punto, autorización de la escritura pública, ¿verdad? Lo cual debe cumplir todos los requisitos establecidos en el Código Civil, Código de Notariado y el Código de Comercio. Como punto número 2, dentro del mes siguiente a la fecha en que se autorice el contrato de sociedad, deberá presentarse el testimonio al registro mercantil, solicitando la inscripción de la sociedad. Debe tomarse en cuenta que si se trata de sociedades especiales que necesiten autorizaciones previas, deben acompañarse los documentos que prueben la autorización para los efectos registrales. ¿Cómo? ¿Cuáles son las sociedades especiales? Por favor, uno. Las que tienen su propia ley, como el banco. Bancos, aseguradoras, financieras. Aseguradoras, financiadoras. Gracias. Sí, bancos, pensé que no sabíamos, ¿verdad? Bueno, adiós. Luego, como punto número 3, si la escritura cumple los requisitos legales de forma y su contenido no contraviene la ley, el registrador mercantil hará una inscripción provisional. Escuchen eso, apúntenlo. Si la escritura cumple con los requisitos, el registrador hará una inscripción provisional y pondrá en conocimiento del público la pretensión de inscripción societaria por medio de un aviso que por cuenta del interesado se publicará en el diario oficial. Aviso que incluye la forma de la sociedad, su denominación o razón social, nombre comercial si se adoptó, domicilio de la sociedad y de sus sucursales, objeto, plazo, capital social, notario que autorizó la escritura, lugar y fecha de la misma, órganos de administración y facultades de los administradores y órganos de vigilancia. Si se tratara de sociedades colectivas o de responsabilidad, ¿sí, Adela? Perdone, licenciada, es que mi libro tiene algo diferente y no sé si es porque es la versión que sigue del suyo, pero acá dice que la inscripción societaria es la siguiente. No, ya hay otro, porque a mí me ha costado un montón porque es la siguiente edición. De verdad, yo tengo ya usted tiene 10ª, yo tengo 11ª. Pero acá dice que publicarán en medios electrónicos del registro mercantil. Solo eso cambia, que el suyo dice en el diario y aquí dice el registro mercantil. Ok. Muy bien. Entonces, el siguiente punto es 8 días después de la publicación del aviso, si no hubiere objeción de tercero interesado, del Ministerio Público o no concurren los supuestos a que se refiere el artículo 342 del Código de Comercio. El registrador hará la inscripción definitiva. ¿Ya? Entonces, punto número 1, autorización de la escritura pública
Punto número 2. Dentro del mes siguiente se presentará el testimonio al registro mercantil solicitando la inscripción de la sociedad. Si la escritura, punto número 3, si la escritura cumple los requisitos, se dará una inscripción provisional y se publicarán los avisos en electrónico o en el diario oficial. Y número 4, 8 días después de la publicación del aviso, si no hubiere objeción, pasará a ser inscrito definitivamente. Al inscribirse la sociedad en definitiva, se razona el testimonio de la escritura constitutiva con los datos esenciales de su registro. ¿Cuáles son? Número, folio y libro en que quedó inscrita. Por favor, apunten eso. Y luego se obtiene la patente de la sociedad. Sí, Adela. ¿O se le olvidó bajar la mano? Se me olvidó bajar la mano. No se ha cansado. Bueno, entonces estamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasos para la inscripción. ¿Quién me los dice? Ahorita. Licenciada, ¿podría repetirme el cuarto paso? Perdón. ¿El cuarto? Así es, por favor. Es 8 días después de la publicación del aviso. Si no hubiere objeción de terceros, pasará a inscribirse definitivamente la sociedad. Muchas gracias. A la orden. Se los digo yo, Lina. Vamos, Nancy. Usted puede. Yo sé. Número 1, autorización de la escritura pública. Número 2, dentro del mes siguiente a la fecha en que se autoriza el contrato de la sociedad, debe presentarse el testimonio al registro mercantil, solicitando la inscripción de la sociedad. Número 3, si la escritura cumple los requisitos legales de forma y su contenido, se hará una inscripción provisional de aviso y se inscribirá en el diario oficial. Número 4, 8 días después de la publicación del aviso, si no hubiera objeción de tercero interesado, el registrador hará la inscripción definitiva. Número 5, al inscribirse la sociedad en definitiva, la escritura constitutiva deberá tener los datos esenciales de su registro, número, folio y libro en que quedó inscrita. Y lo mismo, se obtiene la patente de la sociedad. Muy bien. No olviden que al inscribirse la sociedad en definitiva, se razona el testimonio. Se razona el testimonio de la escritura constitutiva. Muy bien. ¿Quién me los dijo? Yo, Lita. Ah, Nancy. Gracias, Nancy. De nada, Lita. También aquí establece que si 60 días después de la inscripción provisional no se presenta el aviso que se publicó, se ordena de oficio la cancelación de la misma. Entonces, regresamos. Tenemos la autorización, se nos da la inscripción provisional y allí es donde luego tenemos que presentar el aviso. Si se nos olvidó, si nadie lo hizo, en automático van a cancelar esa inscripción provisional, evitándose con ello que una inscripción provisional por diversos motivos permanezca sin definirse. Bueno, quedamos entonces ahí con la organización e inscripción, bueno, la inscripción de sociedades en Guatemala.
inscripción de sociedades extranjeras. Ya tenemos lo que es para poder inscribir una sociedad guatemalteca, ¿sí? Ya leímos los pasos que hay que seguir. Entonces, para inscribir una sociedad extranjera, se presenta la solicitud ante el registro mercantil para que se autorice operar en Guatemala. A la solicitud deberá acompañarse la documentación que requiere el artículo 215 del Código de Comercio. Vayámonos al 215. Por favor, rapidito. ¿Quién me lo lee? Artículo 215. Requisitos para operar en el país. Para que una sociedad legalmente constituida con arreglo a leyes extranjeras pueda establecerse en el país o tener en él sucursales o agencias, deberá, número 1, comprobar que está debidamente constituida de acuerdo con las leyes del país en que se hubiere organizado. Número 2, presentar copia certificada de su escritura constitutiva y de sus estatutos, si los tuviere, así como de cualesquiera modificaciones. Número 3, comprobar que ha sido debidamente adoptada una resolución por su órgano competente para estos fines. Número 4, constituir en la República un mandatario con representación con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro y para representar legalmente a la sociedad, en juicio y fuera de él, con todas las facultades especiales pertinentes que estatúe la ley del organismo judicial. Si el mandatario no tuviera esas facultades, se le considerará investido de ellas por ministerio de la ley. 5. Constituir un capital asignado para sus operaciones en la República y una fianza a favor de terceros por una cantidad no menor al equivalente en quetzales de $50,000 de los Estados Unidos de América, que fijará el registro mercantil, que deberá permanecer vigente durante todo el tiempo que dicha sociedad opere en el país, así como obligarse expresamente a responder no solo con los bienes que posea en el territorio de la República, sino también con los que tenga en el exterior por todos los actos y negocios que celebre en el país. 6. Inciso A. Someterse a la jurisdicción de los tribunales del país, así como las leyes de la República, por los actos y negocios de derecho privado que celebre en el territorio o que hayan de surtir sus efectos en él. Y, inciso B. Presentar declaración de que ni la sociedad ni sus representantes o empleados podrán invocar derechos de extranjería, pues únicamente gozarán de los derechos y de los medios de ejercerlos que las leyes del país otorgan a los guatemaltecos. 7. Declarar que antes de retirarse del país llenará los requisitos legales. 8. Presentar una copia certificada de su último balance general y estado de pérdidas y ganancias. Los documentos necesarios para comprobar esos extremos deberán presentarse al registro mercantil para los efectos de obtener la autorización gubernativa. Conforme lo dispuesto en la ley del organismo judicial, la documentación debe llevar un timbre de 10 quetzales por hoja como único impuesto. 10. Muy bien. Si se dan cuenta, la mayoría de requisitos son exactamente los mismos de los guatemaltecos. Tienen que tener su escritura, tienen que tener sus estatutos, tienen que tener su capital, tienen de garantía. Entonces, ¿qué pasa? Para poder inscribir, tienen que llenar todos esos requisitos que tienen que traer la sociedad extranjera para hacer la solicitud de inscripción acá. Luego, también se les da ya presentada toda la documentación respectiva, que ya leyó Ronald, ¿verdad? Se presenta ante el registrador, califica la documentación y si no contraviene la ley,
se hará la inscripción provisional. La inscripción provisional se acaba de dar dentro de las sociedades extranjeras. Antes no existía eso. Y se ordenará la publicación de la solicitud. Hecha la publicación, transcurrido el plazo que establece el artículo 343 del Código de Comercio, vámonos al Código de Comercio, vamos a establecer ahí el plazo para que les quede marcadito y terminamos. Sí, solo terminemos este tema y los dejo descansar, pero no en paz. ¿Qué artículo? ¿Quién me lee? El 343, por favor, así rapidito. Artículo 343. Mecanismos de publicación oficial. Cualquier publicación que el presente código indique que debe realizarse en el diario oficial deberá realizarse a través de un medio de comunicación electrónico del registro mercantil. Cuando la publicación se realice a través de un medio de comunicación electrónico del registro mercantil, no será necesario realizar ninguna publicación en medios escritos. Pues ahí está lo que nos estaba mencionando Adela. Actualmente, pues, ya se da más lo electrónico. Hay algunas instituciones, no se confíen, hay algunas instituciones que siguen exigiendo las publicaciones en el diario oficial. A veces no es necesario el electrónico, más sí en el diario oficial. Entonces, aquí pues ya nos da la opción de que se puede presentar como una publicación electrónica en alguna de las páginas del registro mercantil y pues ya nos da la opción de poder elegir, pero hay algunas instituciones que no. Entonces, siempre ojo con eso en la práctica. A veces hay que hacerlo por los dos medios, a veces puede elegir una o la otra. Entonces, en este momento, pues, nos deja la inscripción electrónica. Este artículo, por favor, me le ponen ahí de título. Sociedades extranjeras, inscripción de sociedades extranjeras o algo que a ustedes se les recuerde. Sin que haya oposición u objeción a la inscripción y establecía la efectividad del capital asignado, esto después de publicar el aviso, ¿verdad? A las operaciones en Guatemala, así como constituida la fianza, que dijimos que la fianza, según el artículo 215, son de el equivalente a $50,000, que esos tienen que estar permanentes. Eso es para la fianza y es para poder garantizar al momento de una quiebra, una liquidación de la empresa, de la sociedad, perdón, dentro del país. Entonces, eso tienen que tenerlo también claro. Para el momento que les toque constituir una sociedad anónima o una sociedad mercantil, tienen que ver cuáles son los capitales de inscripción. En este caso, pues nos habla que para ser extranjera tiene que tener dentro de una cuenta destinada específicamente para la inscripción $50,000. Ahí se lo dicen a su cliente, que no se van a sorprender. O ustedes no van a ser los sorprendidos. Eso no me lo enseñaron en Derecho Mercantil. Mentira, se los estoy diciendo. ¿Ok? Sí, César. Hice una pregunta, ¿y el registro mercantil es el que se encarga o quién se encarga de verificar que $50,000 estén ahí? El registro mercantil. Recuerde que estábamos viendo en el artículo que leyó Ronald, ahí están todos los requisitos que la sociedad extranjera tiene que presentar. ¿Sí? Entonces, yo les estoy poniendo a ustedes de repente y les toca inscribir una sociedad que se va a ir a instalar a otro país. Entonces, tienen que tener siempre cuidado. Acá tienen que llenar toda la documentación, presentar toda la documentación, hablando que es una sociedad extranjera, ¿verdad? Que se quiere instalar acá. Entonces, se presenta en el registro mercantil. Entonces, el registrador ya revisa toda la documentación que esté en orden y conforme a ley y ya procede a dar, se publica el aviso y se le da la inscripción provisional. ¿Sí? Sí, pero de los $50,000 que yo le decía,
¿Es el mismo registro mercantil que se encarga de verificar que esté constante el dinero o es SAT? Sí, porque se pone la boleta, o sea, en la cuenta de la sociedad tienen que estar depositados los 50,000 quetzales. O sea, si usted no lleva esa boleta, si usted no lleva ese comprobante que tiene en la cuenta ese fondo, no está cumpliendo un requisito, por ende no se va a hacer. Pues tendría que, en la perspectiva, tendría que escribir el número de la cuenta, licenciada. Es que recuerden que es una sociedad que ya viene inscrita dentro de su país. Entonces ya tiene que tener todos esos lineamientos establecidos. ¿Sí? Entonces, dentro de esa cuenta que ellos tienen, o pueda que aperturen una cuenta acá, también puede pasar eso, que ya el registro les solicite aperturar una cuenta con el nombre de la sociedad y en esa cuenta tienen que estar los $50,000. Y eso es intocable. O sea, ustedes hagan de cuenta que esos 50,000 van a estar congelados ahí. Nadie puede disponer de eso. Esos 50,000 siempre tienen que estar solventes. ¿Me entendieron o sigue la duda? Es que entre los requisitos se presenta la constancia de esa cuenta, si no, no la inscriben. Bueno, sí, Manuel. Buenas noches, licenciada, solo con una consulta. Sí, dígame. Para la entrega del ensayo era el 19, ¿verdad? Pero como estamos en virtual, ¿cómo sería hasta la otra semana o usted era? No, ¿para cuándo les dejé el...? 19, nos había dicho. 19, licenciada. 19. ¿Usted dijo 23 después, licenciado? No, licenciada, dijo 23. 23 de septiembre. Yo me acuerdo que había elegido martes o miércoles que me tocaba presencial. 23 dijo. 23 fue, licenciada, que dijo después. Bueno, entonces para los que... Es que ¿se acuerdan que les dije que no tenía el calendario en ese momento? Entonces, para los que se quedaron con 19, entonces va a ser el 23. 23, o sea, ya la otra semana. Ya gracias, licenciada. Por favor. La interrupción. No vayan a esperar, no tenga pena, no vayan a estar esperando que yo los esté llamando. Ustedes tienen que llegar y darme el ensayo, por favor, porque de ahí me dijeron, es que usted no lo pidió, pero ya les estoy dando fecha, ustedes me lo tienen que llevar a mí, por favor. Bueno, terminemos entonces acá. Sin que haya oposición u objeción a la inscripción y establecida la efectividad del capital, oigan, establecida la efectividad del capital asignado a las operaciones en Guatemala, así como constituida la fianza, se procede a la inscripción definitiva de la sociedad extranjera, también con efecto retroactivo a la fecha de la inscripción provisional. Y luego, pues, se le extiende la patente de comercio. Entonces, acá tenemos los pasos para la inscripción de una sociedad extranjera. No olviden que los requisitos, toda la documentación que hay que presentar para su práctica está en el artículo 215 del Código de Comercio. ¿Qué más? Con respecto a bueno, también debe hacerse notar que la autorización para que las sociedades mercantiles extranjeras puedan operar en Guatemala, conforme a las modificaciones recientes al Código de Comercio, ya no son de la competencia del Ministerio de Gobernación, sino pasó a ser una consecuencia del simple acto de su inscripción al registro mercantil. Bueno, ay, perdón, ya les robé 8 minutos, perdónenme, creo que lo vamos a dejar allí, por favor repasen, estudien, mañana nos vemos, seguimos con estos temas, ya vamos a entrar a las sociedades y para la próxima semana hay laboratorio, por favor, así que me estudian de todo esto que estamos viendo, de todos estos temas hay laboratorio y preguntas cajoneras del contenido parcial primero, por favor. Y
Muchas gracias por su asistencia. Que Dios me los bendiga. Pórtense bien y si no, ahí me invitan. Buenas noches, licenciada, que descanse. Buenas noches, que descansen. Gracias, licenciada.